Ansiedad, estado y rasgo de migrantes en tránsito en el noreste de México durante pandemia por SARS-CoV-2. En la actualidad, la migración debe entenderse como un fenómeno global que desde un sistema mundial implica procesos de movilización. En este margen práctico, el objetivo de la investigación es elaborar un diagnóstico situacional integral e intergeneracional de los solicitantes, así como de los reconocidos en condición de refugiados en relación con su salud mental, las zonas de expulsión y acogida en las zonas metropolitanas del noreste de México. Para eso se trabajó con refugiados de ambos sexos, de cualquier edad, estado civil, situación económica, religión y que tengan una ocupación, evaluando sus niveles de ansiedad. Esto se llevó a cabo acudiendo a la Casa del Migrante y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para aplicar encuestas y baterías de pruebas psicológicas. Los resultados obtenidos permiten tener un panorama integral sobre las migrantes y los migrantes en un futuro, para así en un futuro tener directrices claras que permitan la formulación de políticas públicas. El proceso migratorio en México es un fenómeno social cotidiano que involucra una decena de millones de personas y ha sido definido en gran medida por la relación geográfica con el país vecino, Estados Unidos de América, quien se mantiene como un paraíso de oportunidades dadas sus particulares características económicas, materializándose así como un modelaje social económico. De acuerdo con la OMI, la migración es un movimiento de poblaciones desde un territorio a otro, ya sea dentro del mismo país o de un estado a otro, abarcan todo movimiento de personas, sea cual fuere su tamaño, composición, causas, incluyendo migrantes, refugiados, personas desplazadas o migrantes económicos. En el panorama nacional, tenemos que actualmente México ocupa el lugar onceavo dentro de las naciones más pobladas en el mundo, con una densidad poblacional de 64 habitantes por kilómetro cuadrado. Sumado a esto, tenemos el fenómeno de personas que se embarcan en un proceso migratorio. Se ha acrecentado significativamente, así como la cantidad de migrantes procedentes de Centroamérica, que ha aumentado significativamente durante los últimos 30 años en un 137%. El desplazamiento internacional de personas desde sus primigenios territorios natales las lleva a constreñidos escenarios, donde sus condiciones subjetivas durante tales procesos son de peculiar análisis. Sin embargo, hoy, dadas las temporales condiciones del desplazamiento, resulta complicado llevar a cabo estudios a profundidad o longitudinales para llegar a un cabal conocimiento y atención resolutiva de este actual fenómeno humanitario. Según el boletín anual, se ha resultado un Guatemala se ha colocado como el principal país que genera o expulsa migrantes que atraviesan el país, territorio nacional. En comparación con la media nacional, Coahuila recibe habitualmente el menos del 10% de visitantes por razones humanitarias. Sin embargo, Coahuila, comparada consigo misma, ha tenido un incremento desde 2018 a 2021 del 725%. Citándonos específicamente en las contingencias socioculturales y administrativas que simulan un perímetro fenomenológico alrededor de la migración, será lógico conceptualizar las consecuentes afectaciones en su estado de salud, por ser una probable causa de alteraciones psicológicas y somatizaciones. En este sentido, se han descubierto en personas migrantes que en sí mismo, al emprender el proceso de migración, resulta un detonante que altera las personalidades, sobre todo en periodos tempranos de la adolescencia o de la infancia, insertándoles en un mundo de inseguridad y desorden sin la capacidad de asumir responsabilidades, ya que la experiencia de la migración implica en sí sola un desajuste de muchos aspectos, entre ellos el psicológico, familiar, cultural y lo relativo a los valores. La incertidumbre por sí sola y los temores, miedos y ansiedades por el futuro vinculados a ella serán elementos básicos interconectados que acompañan a las personas en proceso de migración. La ansiedad de estado se define, según los autores, como una condición emocional transitoria del organismo caracterizada por sentimientos subjetivos de tensión y aprensión, y la ansiedad de rasgo será definida como una propensión ansiosa estable que hace percibir a las personas y a las situaciones como amenazadoras por encima de la amenaza real. Emigrar será, pues, un proceso que implica niveles de estrés tan intensos que resulta un proceso por mucho complicado de adaptarse dentro de los parámetros establecidos de salud mental. Planteamos el fenómeno de migración desde un análisis causal recurrente, argumentando que dicho fenómeno es causado por la combinación dialéctica de fuerzas extrínsecas e intrínsecas. La sintomatología dentro del área de la ansiedad es una de las más importantes dentro del cuadro clínico del síndrome de Ulises, que se ha catalogado y estudiado en población migrante. Entre los síntomas destacados tenemos tensión y nerviosismo, irritabilidad, insomnio, síntomas somáticos, y en el área cognitiva tenemos fallos de memoria o sensación de lagunas mentales. Se estudió en una muestra de 77 migrantes. El instrumento aplicado fueron entrevistas semiestructurada y escala de ansiedad, estado y rasgo, STAI. Después de esto se analizaron a través del software SPSS. La distribución de la población con variable de agrupación sexo se encontró gran heterogeneidad entre hombres y mujeres. Un 92.2% eran hombres y un 7.8% eran mujeres. En lo que compete a la nacionalidad se muestra
conformada por 5 nacionalidades diferentes. El 71.4% eran hondureños, seguido por 11.7% guatemaltecos y 10.4% salvadoreños, finalmente 5.2% nicaragüenses. En estudios cualitativos previos se encontraron que los migrantes se identificaron como los principales agresores a los particulares, es decir, pandillas, delincuencia organizada y personas, seguidos por los cuerpos de seguridad, incluidos los policías de seguridad privada del TREN, Instituto Nacional de Migración. Este estudio, publicado por la UNAM, en la presentación de la sintomatología ansiosa por categorías, encontró que algunos de los síntomas mayormente manifestados en la población de estudio fue lo respectivo a la escala de autoevaluación, estadio y rasgos, que se encontraron niveles de severidad medio, tanto en ansiedad de estado, como ansiedad de rasgo. Aquí en esta tabla encontramos que la mayor cantidad de la población, el 49.4%, se distribuyó en un nivel de ansiedad medio, tanto estado como ansiedad de rasgo. En una prueba de regresión lineal se observó la capacidad predictiva de un cambio de variables de ansiedad con la presencia o ausencia de ansiedad de estado, en relación con la ansiedad de rasgo en un 25%, con un límite inferior del 32.4 y con un límite superior del 0.776. Para el 95% de intervalo de confianza, de acuerdo con los resultados obtenidos, se puede observar que la ansiedad de rasgo y estado están presentes en más de la mitad de la población migrante. Es importante resaltar, de acuerdo con el modelo de predicción, que se encontró que, interviniendo en la sintomatología de ansiedad de rasgo, se verá afectada positivamente un 25% de la sintomatología de ansiedad de estado. En relación con exceso, se pudo observar que las mujeres una tendencia a niveles más bajos de ansiedad en contraparte con los hombres con niveles medios y altos de ansiedad de rasgo. La presencia de sintomatología de ansiedad de estado en ambos sexos fue media. Dado lo anterior, la atención prioritaria sería para población masculina. En conclusión, es evidente que los fenómenos de migración mantienen un perímetro significativo de retos en la agenda de generación de conocimientos y urgentes innovaciones sociales y gestión del bienestar para este fenómeno humanitario.